Soy José María Font, coordinador del grado de Ingeniería y Desarrollo de Contenido Digital en UTAD. Pues la generación automática de contenido, o PCG de sus siglas en inglés, son una serie de algoritmos de inteligencia artificial que van directamente enfocados a la creación automática de lo que llamaríamos partes de un videojuego, contenido, objetos del videojuego, con una característica muy importante, que haya de una forma muy limitada o directamente inexistente participación humana en todo el proceso. Pues este tipo de algoritmos son impartidos en las asignaturas de inteligencia artificial y de optimización y data mining, aquí dentro del grado de Ingeniería y Desarrollo de Contenido Digital, así como dentro del máster universitario de Computación Gráfica y Simulación. Pues este tipo de algoritmos han existido desde hace unos 20 años en la historia del videojuego. Inicialmente surgieron por varios motivos, por una necesidad técnica, en el caso de videojuegos muy antiguos, como por ejemplo Elite, que era un juego con mucho contenido, con un contenido muy rico, que tenía que funcionar en un sistema muy antiguo, como era el Commodore 64, las necesidades técnicas hacían que obligaban, mejor dicho, a que los informáticos, los programadores del videojuego, ideasen una serie de algoritmos que le permitiesen crear unos mundos tan grandes como los que debería contener este juego Elite dentro de una memoria tan pequeña como era la de este aparato, el Commodore 64. A partir de ahí ha ido evolucionando la técnica, han ido surgiendo otras necesidades, como la necesidad de poder desarrollar más contenido con un equipo reducido de personas, videojuegos desarrollados por empresas pequeñas, independientes, startups, o también la necesidad de generar no solo mundos, sino objetos para los propios mundos, como las armas que podemos encontrar en la saga Diablo, las mazmorras de la saga Diablo, las armas y los objetos que recoges de los enemigos al acabar con ellos en la saga Borderlands, por ejemplo, incluso circuitos generados automáticamente para videojuegos de carreras. Tenemos también el caso de generación automática de juegos completos. Existen algoritmos que son capaces de crear no partes de un juego, sino el propio juego en sí, con sus reglas, ¿vale? Y estaríamos hablando incluso de generación casi de todo el contenido del videojuego. A día de hoy hay un ejemplo muy concreto, que es el videojuego Dwarf Fortress, que es un videojuego en el que cada partida es absolutamente diferente de la siguiente y todo el contenido de ese mundo tan rico que tiene el videojuego se ha generado con algoritmos de generación automática de contenidos. Parte de los algoritmos de generación automática de contenido, como te he comentado antes, no se dedican a la generación de parte del videojuego, sino del propio juego en sí, de sus reglas. En este sentido, existen algoritmos que se han encargado de generar juegos de mesa completos, partiendo de unas pequeñas bases o axiomas predefinidos. El algoritmo, la máquina, se encarga de generar las reglas para que sean el conjunto de reglas de un juego no solo jugable, sino que además sea entretenido para los seres humanos. Y en este sentido existen trabajos de algoritmos de generación automática de contenido para crear automáticamente juegos de cartas. Son trabajos que utilizan unos algoritmos que se conocen como algoritmos evolutivos, como la programación genética guiada por gramáticas, y el objetivo de estos algoritmos es crear una serie de reglas que, usando un mazo normal de cartas, genere un juego nuevo que sea divertido de jugar por un ser humano.